Pues muy buenas noches, Carlos, y muy Buenas buenas noches. noches a todas las personas que van a comenzar a vernos o nos están viendo ya. Hoy vamos a hablar sobre tu novela, tu libro, Eutanasia en 9 actos. Carlos Crespo González, escritor de 53 años, amante de la antropología y la historia como camino para entender al mundo. Activista social, lector y escritor, lector empedernido y escritor empedernido. Seducido por esos escritores que hablan de la gente y de las cosas de la gente. En la novela de realismo social con sombras de costumbrismo urbano ha encontrado espacio para sus letras. Tras numerosos relatos, escritos y 5 manuscritos concebidos, este quinto es el primero en ser publicado y abre un camino en su trayecto de novelas entre lo social y la realidad ficcionada. Carlos Crespo, muy buenas noches. Buenas noches. El libro comienza, y esta es una de las frases del principio, uno de los textos del principio: estoy hablando muy en serio. No es una decisión tomada en un estado que me haga perder lucidez sobre mis actos. Es algo muy meditado y sentido, algo que llevo mucho tiempo sintiendo y que me ha traído hasta aquí. Ha caminado conmigo hasta el lugar donde todo acaba. Y ese lugar lo tengo frente a mí puesto, que más allá ni veo nada ni quiero ir. Glenda no contesta. Oigo su respiración a través del teléfono, pero no contesta. Odio ese silencio que desprende la incertidumbre, rasga como una cuchilla de afeitar los surcos de mi cerebro. Espero la descarga que producen las palabras, y si no llegan las ajenas, tendré que utilizar las propias. Este es un texto de la conversación con su hermana, del primer capítulo, justo casi al empezar, en donde empieza toda la historia. Pero antes de meternos en la novela como tal, ¿cómo te definirías a ti mismo como autor? Bueno, soy un autor que se acerca a la literatura con humildad y con respeto, como creo que se tiene que acercar cualquier persona a la concepción del arte, ¿no? No me gustan los encasillamientos en ninguna concepción del arte, pero bueno, como sirven como referente, pues lo vamos a decir. Si tuviera que definirme en algún estilo literario, seguramente el existencialismo, el surrealismo, la realidad ficcionada sería el campo donde yo me muevo. Una especie de costumbrismo urbano adecuado al momento en el que vivo, pues sería más o menos el estilo de literatura donde yo me muevo. Lo que leo y lo que escribo es una literatura que te tiene que decir algo, una literatura que cuando tú la escribas o la leas no te deje inerte. Tiene que ser algo que te interpele. Yo me gusta escribir sobre lo que te genera contradicción, lo que genera conflicto. Yo creo que ahí está la literatura que a mí me gusta y yo creo que está el valor de la literatura. Uh-huh. ¿Y qué supone para ti la literatura? ¿Qué te aporta a tu vida personal? Bueno, la literatura es un camino de expresión vital, es una necesidad de expresión vital que uno tiene. Realmente no voy a ser tan tajante de decir que no podría vivir sin escribir, se pueden vivir sin muchas cosas. Teniendo comida y techo puedes vivir sin muchas cosas. Lo que pasa que no sería una vida vivida plenamente para mí si no escribiera. Yo tengo una necesidad de expresar parte de mi vida a través de la literatura. Escribiendo soy más yo. Si no, necesita uno la literatura como forma de sacar un poco lo que tiene uno dentro. Aquí hay dos opciones. Claro. O te vuelves loco y haces cosas que están prohibidas en el Código Penal, o escribes. Y yo creo que mejor para todos y para mí escribir. ¿Y cuánto tiempo tardaste en escribir esta novela en concreto? Bueno, hay dos tiempos. Uno es el que está materialmente escribiendo. Yo creo que eso pudo ser aproximadamente un año y un mes, más o menos.
Lo que pasa es que desde el momento que la idea aparece en tu cabeza y se va elaborando sola, no me siento a escribir nunca porque hay que sentarse a escribir, me siento a escribir cuando es el momento. Y cuando la idea se va formando en tu cabeza, yo creo que llegaría a año y medio el proceso de concepción total del libro. Sí, año y medio podríamos hablar. ¿Y de dónde sacaste la información o dónde sacaste información para esta novela en concreto? Bueno, información e ideas, el escritor y la escritora tiene que tener una mirada determinada, tiene que tener una mirada de su entorno donde encuentra las cosas sobre las que quiere o no quiere escribir. Tiene que tener una percepción para poder escribir sobre ellas. Eso es lo primero. Un escritor o una escritora sin ideas no es ni escritor ni es escritora. Una vez que esa concepción la tienes que informarte sobre el tema que vas a escribir. Hay tipos de literatura que la información es más exhaustiva. Si escribes novela histórica, tienes que un poco centrarte más en lo que estás buscando. Yo lo que necesitaba lo busqué en la Asociación para la Defensa de una Muerte Digna, que es una asociación que estaba llevando cuando se estaba tramitando el anteproyecto de ley que regula la eutanasia, pues es la asociación que llevaba ese tema. Tuve una entrevista con ellos y ahí es donde conseguí la información y sobre todo me aportaron veracidad y coherencia a la historia que yo estaba contando. Necesitaba que me dijeran si eso que yo estaba contando estaba sucediendo. Una vez que tuve eso claro, pues seguí hacia adelante. ¿Y cuáles han sido tus escrituras o tus lecturas, perdón, que consideras decisivas a la hora de escribir como escritor? ¿Cuáles serían ese tipo de o esos lecturas decisivas, esos libros que te han marcado? Fíjate, tendría que, más que para escribir, cuando entendí lo que significaba la literatura. Yo creo que con 10 o 11 años entró en mi vida a Gustavo Adolfo Bécquer. Fue un auténtico shock. Yo leí y sufrí a Gustavo Adolfo Bécquer en esa edad. Estaba con 10 o 11 años. Y yo ya notaba que yo quería expresarme de esa forma. Gonzalo Torrente Ballester, El Quijote, etcétera, etcétera. Pero yo creo que decisivo fue Franz Kafka. Yo creo que la literatura de Kafka fue la que plenamente yo vi reflejado lo que sentí y vi reflejado lo que yo quería hacer. Probablemente Franz Kafka, cualquiera de sus libros, El proceso es el que más... mi libro favorito probablemente, yo creo que es el momento decisivo mío en la literatura. Y cuéntanos un poco sobre el proceso, tu proceso creativo, cuando escribes, dónde, si tienes algún lugar especial, cómo, corriges mucho. Háblanos un poco de esa faceta tuya de persona que se sienta a escribir, cómo es ese pequeño mundo. Sí, bueno, no soy un escritor con demasiadas rarezas. Con un espacio y silencio me vale. Lo que sí, eso te lo he comentado antes, lo que sí tengo claro es que hay que saber, hay que tener la intuición para saber cuándo es el momento. Yo me siento a escribir cuando ha llegado el momento. No me siento a ver qué produzco. Cuando ya la cabeza está donde tiene que estar para escribir, cuando se ha formado lo que tiene que escribir y va a brotar, es el momento de ponerse a escribir. Eso sí, una vez que ya tengo claro lo que voy a hacer, sí soy constante. O sea, soy de todos los días, si tienes un proyecto, todos los días llevarlo adelante. Necesito solo un espacio de silencio, que puede ser... bueno, normalmente aquí está mi librería, tengo una amplia buhardilla en casa donde me escapo a escribir y ese es el lugar. Yo creo que con eso, con poquito me apaño. Y respecto a las correcciones, hago las justas, ¿eh? No soy tampoco... Y yo escribo narrativa, escribo poesía, y en poesía menos. Poemas, una vez escrito, lo dejo de cantar, espero 4 o 5 días, lo vuelvo a mirar y si está bien, no lo toco más. Y en narrativa tienes que hacer tus correcciones, tienes que conocer la sintaxis para que tampoco sea un mare magnum, pero sí tengo claro que si una historia es buena, tiene corrección. Hay profesionales que nos hacen ese trabajo. Lo importante es la historia, tampoco hay que liarse mucho con esas cosas, pienso yo.
Ujú. ¿Has utilizado alguna vez o has pedido ayuda a lectores cero? ¿Qué fue lo que te han aportado, si es que los has utilizado, y qué apreciaciones te dieron sobre tu obra? No los he utilizado nunca. De hecho, aunque llevo muchos años escribiendo, probablemente tendré escritos 5 o 6 libros, aparte de cantidad de manuscritos de diferentes formas y diferentes estilos literarios. Esta es la primera vez que publico un libro. Lo que me da, más que un lector cero, contacto con otros escritores y escritoras. Yo compartía literatura por Facebook, y si hay alguien que pudo ser un lector cero, sería la escritora Glendalis Marrero, una escritora brutal puertorriqueña, la autora de Conversaciones en la neblina, que yo compré su libro y contacté con ella porque me parecía una literatura de la que no se escribe. Y le mandé yo fragmentos de lo que yo estaba escribiendo. Y fue ella la que me guió y me dijo, no, esto va bien y tiene que ir adelante. Quizá más que un lector cero, algún comentario de algún compañero, alguna compañera, lo que me motiva. Bueno, y ahora ya, como última pregunta un poco general, ¿has tenido muchas dificultades a la hora de encontrar editorial? Sí, claro. Date cuenta que quienes escribimos ciertos tipos de género literario, y si encima ese género literario le das contenido, tenemos un doble hándicap a la hora de encontrar una editorial que nos publique. Hoy en día vivimos un duopolio, bueno, hay un monopolio editorial a nivel mundial. En España es un duopolio editorial por parte de 2 editoriales, que no les voy a hacer propaganda, que empiezan las 2 por P y que todos sabemos las que son. Agrupan las 80 o 100 más, editoriales más grandes del país, las agrupan estas 2 editoriales. Todo lo que se publica, todo lo que veamos estas editoriales que todos conocemos, pertenecen a esos 2 grupos editoriales. Alguien como yo, que escribe un libro que en la portada figura la palabra eutanasia, claro, cuando mandas ese libro a un grupo editorial cuya familia tiene vinculaciones con el Opus Dei, no te va a publicar ese libro. Es un hándicap añadido. Y luego te enfrentas a los tabúes que todavía hay en la sociedad. La palabra eutanasia tiene todavía mucho causa impacto en la sociedad. Es curioso, lo digo y lo repito, que es curioso que la palabra asesinato no lo cause y la palabra eutanasia sí. Y claro, eso me ha generado muchos problemas, porque hoy en día, aunque hay quien no se lo crea, existe la censura, y he tenido problemas importantes de censura, de editoriales que me han dicho que jamás publicarían algo con la palabra eutanasia, hasta una librería que me dijo que no pondría jamás un libro en su estantería con la palabra eutanasia. Suerte que todo esto ha sido paliado por lectores y lectoras. Me ha sorprendido que, así como hay una parte que puede sentirse un poco retraída por la palabra eutanasia, la balanza es muy, muy a favor. O sea, la gente ha apoyado el proyecto, ha apoyado el concepto, y jamás hubiera pensado una aceptación del libro así. Ahora, en este momento, mira, la gente que nos está viendo, Macarena dice buenas noches, MC Condado, muy buenas noches, Susana Fernández, buenas noches, Merced dice, Carlos tiene la capacidad de transmitir de una manera intensa, directa e intensa. Arcoiris Moreno, hola, saludos desde Stuttgart. Luis Bolívar Troya, buenas noches. Arcoiris Moreno, hola Luis, etcétera. Ha llegado el momento, Yolanda Corel, hola, buenas noches. Ha llegado el momento en que tú nos leas, por favor, uno de tus poemas. Y luego ya pasamos directamente a hablar de la novela. Directamente, pues nada, me das un momentito que lo busco. Sí. Lo tenía preparado para más adelante, pero no te preocupes que no tardo en uno. No, es igual. Mira, Uy, tema que escribí, que va dedicado a mi madre, y yo creo que es el momento de leerlo. Si os parece, empiezo, ¿vale? El invierno de mi madre llora. Le deja nubes en su pecho grises de melancolía. Hace de sus manos ramas desnudas y óseas de las que ya no brotan días. Ella,
que siempre ha tenido el corazón en los dedos, sabe que necesito ese tacto que cauteriza mis lamentos. Lo sabe. Juntando nuestras manos calibra mi necesidad. Mi madre ya no tiene pasos que dar entre caminos de recuerdos. Se han hecho de cristal sus piernas y de sal el marco donde está pintada. Cuelga un calendario en su mirada que esconde cuando estamos juntos. Se le queda el tiempo, entre el café caliente que se bebe con ausencia de la madrugada al alba. Ella, mi madre, incluso dentro de su propio invierno parece muchas primaveras. Por eso habla aún con violetas y sonríe como el arco iris. Ese sería un poema. Pues muy bien, sobre todo refleja el sentimiento y tu intimidad, digamos, con tu mamá. Pasamos ahora directamente a la novela, ¿no? La novela es realmente una cuenta atrás, en eso coinciden desde el momento en que telefonea a su hermana, que es en el primer capítulo, Glenda, hasta el momento final que se supone que se produce la muerte. ¿Por qué escogiste esa estructura? Sí, bueno, la pregunta casi se contesta sola. Evidentemente quería crear esa sensación de cuenta atrás. Yo lo que escribo normalmente está constreñido en un pequeño espacio temporal. Yo quería dar esa sensación de que según empiezas a leer, fueras teniendo en cuenta que el proceso duraba un espacio de tiempo y que según avanzas en la lectura ese espacio cada vez iba a ser más pequeño, hasta un momento en el que se iba a producir un desenlace. Por eso elegí esa estructura, que la gente tuviera esa sensación de que ibas leyendo y se iba acabando el tiempo. Uh-huh. Hay un momento en que el padre del protagonista dice, le viene a decir, mi hijo se va a suicidar, se va a suicidar. Entonces, el protagonista, el hijo, responde, la eutanasia no es lo mismo que un suicidio, pero dudo de tu capacidad para entender la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre lo uno y lo otro? Bueno, el padre lo que le dice es, qué vergüenza, mi hijo va a ser un puto suicida. Eso es lo que dice el padre y por eso el hijo le contesta eso. Sí, hay una diferencia grande. El suicidio contiene una acción de violencia contra uno mismo que la persona que se quiere hacer una eutanasia quiere evitarlo. De hecho, en el libro hay momentos que él lo refleja. Él quiere llevar a cabo el acto que se ha propuesto, pero quiere saltarse el instante de violencia contra uno mismo que es el suicidio. El suicidio, sin hacer apología de nada, evidentemente, una eutanasia se hace de X forma y hechas por X personas. Y un suicidio tienes tú que hacer un acto de violencia contra uno o una mismo. Esa es la gran diferencia. Uh-huh. En cada capítulo, que son 9 de tu novela, se comienza con un poema. Y ese poema, de alguna manera, introduce el tema del que se va a hablar. ¿Por qué elegiste esa forma? Bueno, yo escribo los dos géneros literarios, la narrativa y la poesía. Hay una doble respuesta a tu pregunta. Una, efectivamente, pues porque escribiendo, como siempre tengo la dualidad de la narrativa y la poesía, pues cubría los dos campos haciéndolo así. Pero luego, en la narrativa, el lenguaje fija los significados. El lenguaje es muy claro en narrativa sobre lo que quieres decir. Cuentas un acontecimiento y es tal y como lo estás escribiendo. Y yo necesitaba que eso fuera así en los actos, cuando se está escribiendo. Pero la poesía aporta que va más allá del lenguaje. Y esos pequeños encabezamientos poéticos me permitían un poco entrar en el sentimiento y en la cabeza de los personajes. Y por eso lo hacía, para transmitir esa función que tiene la poesía, siempre de ir más allá, de retorcer el lenguaje o de hablar de aquello que no se puede escribir, que no se ve. Uh-huh. En la novela, realmente, o desde mi punto de vista, hay 4 personajes que marcan al protagonista. Uno es el padre, la otra persona es la madre, sobre todo al principio, porque tras su muerte no vuelve casi a nombrarse. Luego está la hermana Glenda, que representa todo lo bueno que Albert ve o siente,
Y luego está Luz, la ecuatoriana que los cuidó a ella y a su hermana, a él y a su hermana de niños, y que cuidó la casa y con el que sigue manteniendo una amistad, ¿no? Pero en el fondo, todos ellos son personajes atrapados por un destino perverso y malvado. Por ejemplo, en El Padre, ¿no? Háblanos del Padre. No estaba predestinado que fuera tan malvado como al final ha salido. Sí quería los personajes que figurasen en el texto que tuviesen un significado en la vida de las personas y que fueran personas que representan una serie de posiciones y de valores. Tenía la necesidad de que el padre fuera un motivo de peso constante en la vida del protagonista. Luego el personaje se ha desarrollado como se ha desarrollado. Nada de lo que sucede en el libro. Yo tengo claro que quiere ir de un punto A a un punto B. El camino que recorro de ese punto A a ese punto B, si hay cuestas, si hay piedras, con los personajes va surgiendo según voy escribiendo. Y el padre, sinceramente, se fue haciendo tan canalla, porque el padre realmente es un tipo de canalla y es un depravado. Sí. Sería un personaje, perdona que me tome esta libertad, sería un personaje de cine buenísimo, me parece a mí. Y fíjate, y me ha pasado algo curioso con el padre. De gente que me conoce, amigos que han leído mi libro, que me han llegado a decir, ¿cómo has podido escribir un padre tan canalla, siendo tu padre, quien ha conocido a mi padre, que en paz descanse, siendo tu padre un tipo maravilloso, que todo el mundo conocía y realmente necesitaba un padre así, pero el texto, yo creo que la necesidad del texto, porque los textos tienen, cuando los escribes hay veces que tienen su propia vida, la vida del texto le fue haciendo cada vez más canalla. De hecho, hay una frase que el protagonista dice mientras piensa: mi madre estaba ocupada en hacer ver al resto del universo lo próspera que era su existencia. Mi padre en engordar su cuenta bancaria del modo que fuera, mientras dejaba el rastro de su apetito sexual por todo el barrio, el Raval. Digamos que la madre tampoco es mucho mejor que el padre. Háblanos de la influencia que tuvo la madre en Albert. La influencia, evidentemente, fue la ausencia de madre. La ausencia de madre en el periodo que está viva y en el momento que se cierra su permanencia en su vida. La madre representa un apoyo fundamental en la vida de cualquiera de nosotros. Y hay veces que escribimos y nos creemos que estamos escribiendo algo que va más allá de la realidad. Pero es que hay comportamientos de padres y de madres que van más allá de lo que podemos escribir. Seguramente la maldad y el mal comportamiento humano jamás seremos capaces de reflejarlo en nuestra literatura. Y la madre está imbuida por el mismo vicio de vida que tiene el padre. Y en el momento que eso entra en tu cuerpo, no hay hijos, no hay hermanos, no hay nada. Por eso la madre también ocupa poco espacio, porque realmente en tu vida cuando tienes un ser así cerca, una vez que desaparece, normalmente cierras fuerte y no quieres ni acordarte. La ausencia de la madre que tenía que representar la seguridad de esa madre en la vida de una persona, pues tampoco está. Y lo del padre parece que es más evidente, pero hay que estar muy bien que la madre prácticamente no cuenta con él. A veces incluso en los pocos espacios que aparece, manifiesta de sus hijos como si fueran un obstáculo incluso para el desarrollo de sus pretensiones de vida. Mira, vamos a ver algunas de las cosas que se dicen. Sí. Fabiola Rubio dice: buenas noches a todos. Su novela es magnífica y sus poemas son preciosos. Arcoiris Moreno, para el poema hermoso. Macarena Muñoz, una novela que he leído y he reseñado. Me gustaría saber qué te invitó a tratar este tema. Pues mira, viene de una conversación y un compromiso. Como te he dicho antes, en el año 2018 por ahí se estaba discutiendo el anteproyecto de ley que regula las condiciones de la eutanasia.
en algunos institutos de estos que por suerte todavía organizan debates entre los y las estudiantes, pues coincidió que en el instituto de mi hija se hizo un debate sobre la eutanasia. Cuando vino mi hija a casa, siempre tenemos nuestro espacio a las 4 de la tarde o a las 5 de nuestra merienda y nuestra conversación de cómo ha ido el día. Me contó el debate que habían tenido. Y el contexto que marca el libro, el tema que marca el libro, el aspecto que marca el libro, me lo comentó mi hija. Me dijo, vale, hay un consenso más o menos social en que si alguien tiene una enfermedad incompatible con la propia vida, unas condiciones de vida deplorables, se puede aplicar. En ese consenso estamos más o menos casi todos y todas de acuerdo en aplicar la eutanasia. Pero ella me dijo, ¿qué pasa si alguien en la plenitud de sus facultades físicas y mentales, porque está cansado, porque la vida ya no le ofrece nada, decide poner fin a su vida? Yo realmente me quedé sin palabras. Lo único que le pude prometer es que, mira, me parece algo para escribir sobre ello, porque tú sabes que no me gusta escribir sobre la contradicción, sobre lo que genera este tipo de conflictos. Y ella me tendió una trampa, porque fue ella lo que me dijo, vale, pero si vas a escribir algo sobre ello, esta vez intenta publicarlo. Le dije que sí, un poco sin saberme dónde me metía, y gracias a la aportación de ella y al compromiso que adquirí con ella, pues publiqué mi primera novela. De ahí viene esta novela. Victoria Fernández dice, hola, Narai Fujisaki dice acá desde Osaka, en Japón, de madrugada. Su libro lo conseguí acá en una librería en un viaje que di a Tokio. Magnífico. Luego, Ale Garmoy dice un gran escritor y un gran poeta. Bueno, la hermana representa el paraguas para las situaciones difíciles de la vida, ¿no? Por eso dice... ese escudo de Glenda siempre nos ha protegido a ambos en una batalla injusta en la que ella ha tenido que soportar mis golpes y los suyos. Siempre me sentiré culpable por el excesivo peso que he cargado sobre su espalda sin misericordia alguna. Yo nunca pensaba en las consecuencias de las cosas y ella debía de pensar por los dos. Háblanos de Glenda, la hermana de Albert. Pues fíjate, te digo una cosa, nadie lo ha comentado, pero es mi personaje favorito del libro. Yo creo que Glenda representa a esas personas que todos y todas conocemos en la vida, porque hay muchas tormentas, pero entre tormentas a veces entran rayos de sol, y Glenda representa ese rayo de sol que siempre está ahí, que siempre te va a apoyar, que siempre va a poner el pecho por ti para llevarse el golpe. Yo creo que no, como te he dicho antes, que buscaba que tuviera, sobre todo, que tuviera una base real en los personajes, tanto en su comportamiento como en sus situaciones y sus posiciones en la vida. No todo el mundo es malo. Quizá tal vez los malos o ocupan espacios de poder muy grandes, o ocupan demasiado espacio en nuestra vida porque hacen demasiado ruido. Y Glenda representa esa parte de la sociedad, esa parte de la gente, joder, pues que se le vive por ti, que es solidaria y que entiende plenamente el concepto amor hasta las últimas consecuencias. Por eso yo creo que es el personaje que a mí es el que más me ha gustado. Fíjate que los malos siempre llaman más la atención, y todo el mundo me habla del padre, sí, bueno, es sí, cierto. Probablemente sí, pero joder, yo creo que puede ser porque le damos menor importancia al amor y a la solidaridad de la que debe tener nuestras vidas. Y yo creo que Glenda hice ese personaje pensando en ello, y a mí desde luego me dejó muy satisfecho. Un personaje al que se le termina cogiendo cariño es Luz. Albert dice de ella, el alma noble y el buen corazón de Luz, la mujer que hacía las veces de empleada de hogar, fue el punto de apoyo donde mi hermana y yo pivotábamos nuestras necesidades. Nunca me olvidaré de ella. Con un sueldo de miseria y sin contrato, como tantas por aquella época, puso mucho más de lo que debía para facilitar nuestra vida. Háblanos, por favor, de este personaje de Luz. Sí, Luz está escrita, además, escrita a conciencia, ¿no?
en los años 90, cuando aquí el boom económico de la vivienda, después de Barcelona 92, etcétera, etcétera, empezamos a creernos que éramos los nuevos ricos y el viento soplaba a favor. Una serie de personas abandonaron a sus hijos porque su situación económica era durísima. Abandonaron a sus hijos y vinieron a nuestro país. Esas personas, mientras nosotros vendíamos nuestros pisos, mientras nosotros, vuelvo a decir que éramos aparentemente los nuevos ricos, cuidaban a nuestros hijos. Esas personas, cuando han venido mal dadas, ha parecido incluso que estorbaban. Y el poco progreso que ha habido en ese proceso de tiempo, si algo ha mejorado la vida de nuestras familias y las nuestras, se lo debemos en parte a esas personas que dejaron a sus hijos opinión aquí en unas condiciones laborales tremendas. Hay que imaginarse lo que siente, lo que tiene que sentir una madre que viene, en este caso menciono Ecuador porque ella viene desde Ecuador, para dejar a sus hijos en Ecuador, venir aquí a intentar ganar, hablando claro, un sueldo de mierda, porque es lo que se les paga, en unas condiciones laborales que superan la explotación, y dar ese amor, porque lo he visto, lo veías en los parques, lo veías en las calles, o sea, trataban a los hijos y tratan a los hijos que cuidan como sus propios hijos. En una prolongación del amor que no podía estar en Ecuador, lo repartían y lo daban a sus hijos. Y cuando ahora que parece que volvemos a ser pobres de nuevo, parece que sobran. Y a mí me gustaba hacer ese personaje un poco para homenajear y dar las gracias a toda esa gente iguales a nosotros, aunque su tez, la tez de su cara sea diferente, iguales, hermanas y hermanos nuestros, y que vinieron aquí a trabajar. Y quería homenajear un poquito a esas hermanas y a sus hermanos. Sí, sí, nosotros olvidamos fácilmente que en los 60 emigramos prácticamente por todo el mundo, todo Sudamérica y parte de Europa, Francia, Alemania, Italia, ¿no? Y en 2008, con la crisis de 2008, ¿cuántos universitarios, cuántos hijos e hijas de nuestros han tenido que ir a trabajar de nuevo a Europa? O sea, también no es tan lejano, o sea, estamos hablando de hace 10 años o 15 años. Mira, MC Condado dice, además del protagonista, ¿qué otro personaje te parece que destaca por encima del resto? Bueno, ya he dicho Glenda. Primero, voy a decir una cosa. Procurando no hacer spoiler. Hay un amigo, uno de los amigos con los que él tiene que contarles en esa comida copiosa que se dan y tan tensa su decisión. Pues hay un amigo que luego habla con él, que parece que es el más simplón, quien se mete en todos los jaleos, etcétera, etcétera, y que en él siempre tiene bajo su capa de protección esta amistad que tiene, que conectas con alguien desde que eras pequeño, desde que lo encuentras en un parque con 5 años y te acompaña ya toda la vida. Yo tengo la suerte de que tengo amigos así, que conoces desde los 5 años y tienes 50 y todavía seguimos siendo amigos. Pues yo creo que ese personaje es el que realmente, en una conversación que tiene con él, pareciendo el más simple, es el que le pone su decisión, se la pone en la mayor contradicción. Y creo que es el que le da los argumentos más potentes para que no haga lo que pretende hacer. Hay lectores y lectoras que me lo han comentado. Dicen, joder, es que lo que le dice X personaje es tremendo. Es el que realmente le crea la contradicción y le abre el pecho. Pues yo creo que ese personaje, perdona que no voy a decir nombres porque si hago spoiler, yo creo que MC, escritora y compañera maravillosa, como ha leído el libro, yo creo que ella sabe de qué estoy hablando. Mira, Javier V. García dice, gran escritor y persona, me gustaría saber si has pensado en otro libro aparte de la poesía. Un saludo. Sí, bueno, claro. Nosotros siempre tenemos libros y proyectos en la cabeza. Se me pasa por la cabeza incluso una segunda parte. En la cual Glenda sería la protagonista. Pero me pasa ahora mismo que estoy totalmente secuestrado por la poesía. Y lo próximo a lo que me voy a meter va a ser un poemario. Más allá, no sé si volverá a publicar, si volveré, lo mismo publico el poemario y desaparezco. No lo sé, no sabré decirlo. El poemario, bueno, iba a decir, seguro, tal y como está el mundo, seguro hay pocas cosas, ¿no?
pero el poemario tengo intención de este año sacarlo y luego la veremos. Mira, Anami Domínguez dice: buenas noches, excelente entrevista, muy cuidadoso y preparado el entrevistador, la obra siempre presente, convocada desde las preguntas, acude desde las generosas respuestas al autor. Y luego vuelve y dice: Carlos Crespo se luce en sus explicaciones, es un gusto recibir su producción tan claramente explicada. Luego te saluda Miguel Ángel Fabián Hurtado, que luego vuelve a decir: mi hermano de calles. Sí. Supongo que tú entiendes a lo que quiere decir cuando lo dice. Sí. Luego volvamos otra vez al libro, ¿no? Todos los demás personajes que aparecen en el libro están marcados por unas vidas llenas de desasosiego, rutina, banalidad, ahogados en el tedio y en el aburrimiento. ¿Por qué esa negatividad tan general forma parte de tu visión de la vida? Hay que aclarar que uno escribe, pero todo lo que escribe lleva algo de ti, pero no es autobiográfico. Yo marco distancias un poquito con el texto y con los personajes. Lo que pasa es que sí es cierto que la vida, claro, parece que a veces hablamos menos de él, pero el desasosiego, la desesperanza, esa banalidad, ese tedio, también existe. Y estamos creando un mundo en el que cada vez ocupa un espacio. Por eso tenemos que escribir sobre ello y tenemos que destacar de que, oye, que vale, somos Homo sapiens y tenemos unas necesidades cubiertas, pero ese desasosiego cada vez ocupa más espacio y está invadiendo nuestras vidas. En algún momento tendremos que hacer algo con ello. Y por eso es que ocupa tanto espacio en el libro. Que también hay algún momento, hoy lo comentaba en un chat, también hay algún momento dentro del libro, lo digo para posibles lectores, en el que se destensa todo. Incluso hay algunas situaciones que son, pueden llegar a ser estrambóticas, que ha habido lectores y lectoras que me han dicho: oye, es que hasta eso está alguna carcajada con algunas de las situaciones que aparecen. En la novela, personalmente pienso que hay 3 niveles, ¿no? En el primero, Albert interactúa directamente con los otros personajes, dialoga, comparte momentos, etcétera, etcétera. Hay un segundo que es los otros personajes también marcados por la tragedia personal, y luego hay un tercer elemento que es un paseo o la descripción de los paseos por Madrid hasta casi formar ese Madrid un personaje, ¿no? ¿Por qué has elegido estas 3 formas para contar la historia? Bueno, para mí es muy importante el entorno en el desarrollo de la vida, en el desarrollo de lo que vives, es muy importante. Yo he crecido en las calles de Madrid, las he vivido, las he pateado, las he sufrido cuando ha habido que sufrirlas y las he amado cuando ha habido que amarlas. El Madrid que ahora conocemos sufre la famosa gentrificación, esta palabra que hemos conocido ahora, que sufren todas las grandes capitales europeas. Es una pérdida de identidad, pérdida de espacios, pérdida de derechos. En la ciudad ahora mismo se ha convertido en una especie, los que caminamos por Madrid, es una especie de centro comercial gigantesco a ley de libros, donde antes estaban los cines, donde veíamos representados nuestros sueños. En los cines hay grandes megatiendas de ropa, de las que ves salir gente con 20 bolsas y con una cara de insatisfacción tremenda, y antes salíamos de esos cines henchidos de amor, si habías visto una película del género, de fantasía. Por eso Madrid, un recuerdo al Madrid que he conocido tiene tanta importancia, y como dices, realmente termina convirtiéndose en un personaje más. Y yo reivindico la vuelta a que las personas que habitamos las ciudades las vivamos, que no tengamos el mismo espacio que tiene el banco que pone el concejal de turno, no, que el habitante de la ciudad esté por encima de todo. El segundo nivel para mí es la vuelta hacia el pasado, es decir, el mirar hacia atrás para para dar una explicación al porqué del presente. Un pasado lleno de contradicciones, tanto por parte de los personajes que lo rodean como de él mismo. Él mismo, el personaje Albert, es incapaz de romper con los lazos que lo atan a su padre, al despacho de abogados de su padre, a sus amigos, a su mujer.
etcétera, etcétera. Echar la culpa de su presente y de su vacío a los demás, al pasado que ha vivido, ¿no se llamaría cobardía? No. La persona que es consciente y que hace el ejercicio de intentar entender el funcionamiento de su vida con todo lo que eso conlleva, con todo lo que agrega cuando intentas comprender la vida, no es un cobarde. El cobarde es el que va con su coche, vas conduciendo, ves un desahucio y miras para otro lado. El que no que intenta comprender la vida, ese es un cobarde. Luego, cuando tienes la constatación del entorno en el que estás viviendo, cada uno lo recibe a su manera. No le puedes pedir a todo el mundo, por ejemplo, que tenga la entereza que tiene Glenda en el libro. Glenda entiende su vida, pero la pelea. No todo el mundo es así. Albert no es así. Albert la vida tiene... los condicionantes de su vida le suponen un peso tan grande, una mochila tan cargada que le impide seguir avanzando. Y yo creo que eso no es un cobarde. El cobarde es el que esconde la cabeza. Él no la esconde, precisamente por eso toma la decisión que va a tomar. No sé, hay que ser más valiente en ciertos momentos para seguir o para pararse. No lo tengo yo nada claro eso, Miguel Ángel ha escrito un montón de cosas y dice, no sé a qué se refiere, yo creo que tiene algo que ver contigo y tú lo entenderás. No, primero mi prólogo de mi novela, o sea, creo que tú dijiste que ibas a escribir algo y él dice, no, para, quieto, etcétera. Luego dice un libro valiente lleno de amor. Óscar Lamela Méndez dice, grande Carlos. Miguel Ángel... Fabián vuelve a decir cuánta grandeza y lujo en la entrevista y luego te hace una pregunta. ¿Cuánto hay de ti en la novela? Sí, de mí hay probablemente pensamientos. Cuando escribes este género literario, cuando escribes existencialismo, surrealismo, evidentemente tus pensamientos siempre van a ir de la mano de tu literatura. Hay pensamientos, en la novela hay espacios comunes, como te he dicho, Madrid, he amado la ciudad, me ha hecho sufrir, pero la he amado. Y hay esos espacios comunes. Todo el que es de Madrid, por ejemplo, sale el famoso Chapandán, que era un pub con una bebida que es de Madrid. Seguramente si hay compañeros y compañeras que me están oyendo se acordarán del sitio. Era un sitio mítico porque te servían una leche de pantera en una especie de cubo así grande que todo y de ahí salías al Parque del Oeste a tomar. Son sitios míticos, eso sí hay de mí. Respecto a la batalla con la vida, tengo una diferencia con el personaje. Hoy en día tengo una diferencia grande. Yo batallo hasta el final. La vida conmigo se encuentra con un jodido demonio de Tasmania, porque yo lo voy a pelear hasta el final. Llegado el momento tomaré la decisión que tome, pero no me dejo vencer, a día de hoy no me dejo vencer por la vida. Mira, Amaya Martín dice, buenas noches, felicitarte Nicolás por traernos un escritor como Carles Crespo, de letras tan vivas como sus personajes de desasosiego como somos en verdad todos los seres humanos, personajes que son por ello tan tangibles, con tal capacidad de arrastrarlos a una ficción que es más verdad que la verdad que percibimos a veces. Y Carlos Crespo en particular, felicitarle por su elocuencia, claridad y calidez en la entrevista, como decía otro compañero, qué gran escritor. No sé si quieres decirle algo. Amaya Martín, una grandísima poeta, una grandísima compañera. Es compañera con mayúsculas y poeta con mayúsculas. Nada, decirle que seguimos. Eso es algo que significa que seguimos. Y tu amigo y nuestro amigo, porque yo también lo conozco y lo he entrevistado, Miguel Ángel Fabián, dice, cuando dices que has sufrido, ¿a qué te refieres? Como me está yendo, se lo voy a decir. Esa pregunta no la tiene que hacer un compañero de calles y tú lo deberías saber. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sacar aquí ahora nuestras miserias? Mira, esa parte de la batalla ya la hemos ganado, Miguel Ángel. Y como ya la hemos ganado, miramos hacia adelante. Tú y yo sabemos de lo que hablamos, somos gente
que además que llevamos con orgullo. Somos gente de la periferia del sur de Madrid, donde el corazón sufre, pero también vive. Hemos sufrido, lo sufrido está ahí, pero joder, es que hemos disfrutado. Hemos tenido una infancia, la gente que tuvimos la suerte de ser niños en los años 80, había en la ciudad un ambiente de libertad, un ambiente de a lo mejor era un engaño que se hacían nuestros padres, pero una especie de libertad por conseguir. Se venía de hace 10 años de una dictadura. Había una libertad en la producción del arte tremenda, musical. Estaba todo en ebullición. Aunque nosotros éramos niños, lo vivíamos. Y yo me quedo con eso. Lo sufrido, como lo hemos vencido, pues seguimos adelante. Y yo te voy a hacer una pregunta un poco de acuerdo con lo que te preguntaba tu amigo. ¿Qué quieres decir cuando dices la palabra eutanasia? Quiero más que la palabra, el hecho, el hilo argumental. Quiero decir una cosa, que uno o una sabe cómo es el dolor que tienen los zapatos. Que uno y una sabe cuáles son sus circunstancias y que de igual manera que no tenemos, bueno, pues se tiene a veces, se comete este error, la estúpida idea de decir a alguien que sufre una depresión, joder, no estés triste. Eso es no se nos ocurriría decir a alguien que tiene una bronquitis, joder, respira bien. ¿Verdad que no lo haríamos? Pero es como decirle a alguien que tiene hambre, a alguien que está hambriento, joder, come bocaditos de nata que están muy buenos. Ahí es donde voy, que la dificultad que tiene uno dentro de su corazón la conoce uno. Y de ahí que por eso el hilo argumental es la eutanasia. Que hay mucho más, insisto, que yo creo que a mí me salió, porque yo soy defensor de la vida y de vivirla. Hasta donde uno decida, pero de vivirla. Y yo creo que en el libro también hay mucha vida. De hecho, hay una dualidad de un camino que lleva a la muerte y otro que lleva a tomar la decisión de la vida. Quien ha leído la novela, vuelvas a intentar no hacer spoiler, lo sabe. Bueno, vamos ya llegando al punto en que cerramos este apartado y quisiéramos volver a escucharte recitar otro poema, el segundo, y luego ya terminamos con el tercero. Muy bien. ¿Me volvéis a dar tiempo? Porque lo tengo aquí. Sí, claro, sí, no hay ningún problema. ¿Me disculpáis? Vale, un segundito. Vale, voy a leer un poema que se llama Escena de mirada en desenfoque. Injusta la mirada, la que es sola que te deja varado. Injusta. Hablamos una noche más del dolor. Mira la forma que he dejado en tu pubis. Mírame descarnado. Mira este amor iónico solubra tu saliva. Muerde las palabras como si fueran mi espalda. He llegado al trópico de los sentidos y no sé qué hacer allí. Si abro los ojos llueve. Y si los cierro abre la habitación roja de mi cerebro. Sabíamos que no iba a ser fácil, ¿verdad? Y si no me miras tú, lo hace el sol. Testigo del naufragio de mi boca en la poesía de ese pezón, principio de mundos y de ocasos. Cuarteada la vida, solo pido eso. Que caliente el sol mi playa cuando me ahogue tu mirada. Este sería el segundo poema. Muy bien. Mira, hay una pregunta de Yolanda Corel que dice: felicidades por esa victoria. Me alegra mucho que estés desesperado por la poesía. Y ahora viene la pregunta, ¿no? Cuando la escribes, ¿tienes algún tema que centre tus poemas? Fíjate, es curioso que en la narrativa soy menos personal que en la poesía. La poesía yo creo que refleja más mi estado de ánimo, y la poesía normalmente, diría que casi en el 90% de los poemas que escribo, está basado en aspectos y escenas de mi vida. Lo que escribo en la poesía lo he vivido, lo llevo a esa habitación oscura, invisible de la poesía, donde se retuerce el lenguaje y donde se llega más allá del lenguaje, y de ahí sale el poema.
pero la poesía la saco de mis vivencias personales. Muy bien. ¿Y qué estás leyendo actualmente? Pues actualmente estoy leyendo, mira, y recomiendo este tipo de cosas. Estoy leyendo una antología poética de Margarit, del poeta Margarit. Recomiendo las antologías porque yo tengo el libro suelto de Margarit, pero tener la antología con todos los poemas y los recorridos del 75 a 2014, 15 que murió, te vale esa antología para ver su recorrido poético. También estoy leyendo otro poemario de una compañera que se llama Elizabeth Serra, El abrazo a la mujer sol. Y mira, lo ultimísimo, ¿sabes que está por aquí? Lo ultimísimo que he leído son unos poemas que me ha compartido la gran poeta que es Amalia Martín, que va a sacar poemario este año, que va a ser tremendo. Voy a procurar no coincidir con ella en la edición de mi poemario, porque el suyo va a ser excelente y es lo último que he leído justo hoy. Muy bien. ¿Y qué es lo que más hermoso que te ha dejado todo este mundo literario? Habría dos niveles. Ver que eres capaz de plasmar lo que estás sintiendo, ver que eres capaz de plasmar tus sentimientos sobre un texto, sobre una poesía, y que eso encauza y que eso da felicidad y que da contenido a tu vida, ver que escribir te hace completo. Yo creo que probablemente ha sido a nivel personal lo que me ha llenado más. Y luego el contacto y el descubrimiento de los compañeros. O sea, realmente, contrariamente a lo que... y en poesía lo noto más, perdona de esta pequeña puda, los narradores. El compañerismo y la solidaridad que hay entre la gente que escribimos me parece realmente me parece hermoso. ¿Puedes decirnos realmente dos o tres autores, uno de poesía y otro de novela, por ejemplo, a los que admiras? Voy a intentar concretar. Mira, en narrativa, bueno, tendría que decir otra vez Franz Kafka, por decir uno antiguo, y por decir uno actual, Mircea Cartarescu. Yo creo que Cartarescu escribe narrativa, escribe poesía, cuidado, que es más conocido por la narrativa, pero hace poemas y bastante buenos. Tiene una antología poética también importante. Cartarescu ocuparía hoy, haciendo un símil, sería el Messi de la literatura hoy en día, sería Cartarescu. Y en poesía, estrictamente en poesía, Paul Éluard. Paul Éluard es un poeta que me influye bastante. Y hay un poeta que estoy leyendo ahora, Vasco Popa, hizo una ruptura en la poesía tremenda. Vasco Popa y la Pizarnik, por decir también una mujer. La Pizarnik, su corazón y su vida rota, me envuelve cada vez que la leo. ¿Y cómo es tu relación con los lectores? ¿Qué lugar ocupas tú, por ejemplo, o qué te preocupa de tu presencia en las redes sociales? La verdad es que la relación es buenísima. No somos... no ejerzo de escritor porque tampoco me siento como tal. Básicamente, incluso a veces si uno escribe se siente un intruso. La relación es un poquito de compañerismo y de amistad y de transmisión del placer de escribir, ellos el placer de leer. Y la verdad es que, fíjate, se forman verdaderas amistades importantes con gente que te lee. Hay gente que conoces hace un año porque te compró el libro y desde entonces has comentado alguna cosa con ellos y ya existe ese somos familia de Facebook y todas las mañanas comentamos aspectos, nos damos los buenos días, comentamos el poema que hemos escrito. Me parece que eso ha sido maravilloso. Y respecto a las redes sociales, no les dedico el tiempo ni manejo, como puedo comprobar hace un rato, la tecnología. No estoy muy suelto en el asunto. Pero las redes sociales, pese a la mala utilización y lo que suponen en la vida de la gente, para mí ha sido fundamental. No hubiera vendido ni siquiera un 10% de los libros que he vendido si no fuera por la presión, sobre todo en Facebook, porque Facebook yo creo que es... Bueno, también me he metido ahora en Instagram, pero Facebook yo creo que para los contenidos que nosotros producimos
creo que es el medio ideal. Y bien utilizadas y con gente consecuente, las redes sociales a mí me han aportado mucho bien. Mira, un último comentario. Arcoiris Moreno dice: poesía es mucho más que versos sin sentido, es mucho más que rimas y palabras. No es impresionar ni ser impresionante. Poesía es la vida misma a través del lenguaje sin lengua. Arcoiris: la poesía nace, no se hace. Felicitaciones por tan amena e interesante charla. Saludos. Qué bueno, bueno. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, por supuesto. Además, viene un poquito con, dice algo de lo que he dicho yo al comienzo. A la poesía, a la literatura en general hay que acercarse con humildad. Y a la poesía más todavía. Todo lo que produzcas tiene que estar, si entiendes lo que realmente significa la literatura, todo lo que produzcas tiene que estar alejado del ego. El ego te va a dejar ahí en una esquina solo, vas a tener tu momento de ego, pero el ego no tiene nada que ver con el arte. Sería bonito que comprendiéramos esto. Yo tengo precisamente un poema donde trato de definir la poesía y vengo a decir exactamente lo mismo. No se compone de palabras, ni de frases rotas, ni de muchos te quiero, ni de nada de eso. La poesía es otra cosa. Bueno, pues así como sin darnos cuenta, poco a poco hemos llegado al momento en que tenemos que despedirnos y me gustaría que por favor nos leyeras el tercer poema y nos leyeras el tercer poema. Pues voy a leer un poema inédito, que creo que no reconoce nadie. Comienzo. ¿Y para qué andar con miedo a romper el cristal que pisas? Te han engañado. Antes o después se quebrará el sol a tu espalda. Ese día un océano helado congelará tu mirada mientras entiendes, demasiado tarde, la naturaleza inaprensible de la esperanza. Deja que mi boca sea el rompehielos que alcance lo que sabemos incorrecto. Porque allí, entre la piel que guardas con espinas, está aquello que palpita. ¿Es más inevitable la vida que la propia muerte? No lo sé. Ardió hace tiempo mi valle de las respuestas. Desnudos de cuerpo, de esa cárcel que llaman moral y con aliento a alcohol, declaremos una oda a la insolencia. Tú y yo lo sabemos. Las flores odian a los poetas. Este sería el último poema. Pues muy bien, hemos llegado al final. Para mí ha sido un placer compartir este espacio y este tiempo contigo. Espero que para ti haya sido agradable y espero que haya podido pegarle un pequeño empujoncito a que otras personas escuchen tus planteamientos, escuchen tu literatura y se animen a leer tu novela, que a mí me parece digna de ser leída y que merece la pena. Pues muchísimas gracias. Y bueno, espera un segundo porque hay... Bueno, lo demás, MC Condado, enhorabuena. Yolanda vuelve a hablar también, enhorabuena. Y Miguel Ángel dice, precioso. Bueno, pues con estos últimos comentarios nos despedimos. Damos las gracias a todos los que nos han estado viendo. Y a ti, Carlos, pues muchísimas gracias. Y este espacio, para cuando termines ese libro de poesía, se mantiene abierto y para cuando quieras. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias.